Hola, soy el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este video voy a comentar una partida de la ronda 3 del Tata Steel 2013 entre el gran maestro Magnus Carlsen y el gran maestro Van Belli. Bueno, vamos a pasar a la acción. Las blancas empiezan con C4, que es la apertura inglesa. Las negras juegan G6. Pero bueno, como veremos, vamos a pasar de una inglesa rápidamente a un peón dama y a una defensa india de rey. Como aquí podemos ver, las negras bueno, juegan D6. Por lo general, esta jugada quiere evitar E5. Y bueno, aquí antes de seguir con la partida, vale mencionar que las blancas por lo general juegan caballo F3, que es la jugada más natural. A su vez también pueden intentar F3, que es el sistema Samish, que tiene como idea fortalecer el centro de las blancas para luego jugar G4 y H4. Y también pueden jugar, bueno, lo que jugó Carlsen en esta partida, que es alfil E2, una jugada sin duda flexible, ya que las blancas quieren jugar alfil G5 en la siguiente jugada, como vamos a ver. Luego de alfil G5, esto es la variante Tarrasch. La idea de las blancas es básicamente evitar que las negras jueguen E5, que es una jugada tan natural en la India de rey. Veamos qué pasa si las negras juegan E5. Luego de E5, las blancas simplemente pueden tomar. Y luego de dama por D8, torre por D8. Aquí con caballo D5, las blancas estarían ganando calidad. Como pueden ver, el caballo de F6 se encuentra clavado. Entonces caería la torre de D8. Y si las negras juegan torre D6, aquí con la simple jugada caballo por C7, las blancas capturarían la torre de A8. Es por esta razón que las negras aún no pueden jugar E5. En la partida, Van Belli juega C5, que es una jugada más característica de la defensa indo-Benoni. Pero bueno, aquí me gustaría comentar y recomendar una línea para las negras. En mis años de experiencia con la India de rey, aquí contra el sistema Averbach me gusta jugar caballo A6, una jugada también común en la India de rey, pero la idea fundamental en esta posición es que podremos jugar E5 luego. Fíjense que si aquí las blancas intentan lo mismo que en la línea anterior, ahora el caballo de F6 sigue clavado, pero el peón de C7 ahora mismo está defendido. Por ello podemos jugar torre D6 defendiendo el caballo de F6, y ahora las blancas, al no ganar nada en particular, no creo que les convenga cambiar damas tan temprano. Podemos resumir que caballo A6 prepara E5. Y en esta posición en particular también, si no les gusta el cambio de damas tan temprano, pueden jugar dama E8 para luego jugar E5. Y bueno, ya obtenemos una posición característica de la defensa india de rey. Al jugar C5, como bueno dije antes, estamos jugando una posición más característica de la defensa indo-Benoni. Y las blancas por supuesto avanzan. Digo por supuesto ya que luego de D5 las blancas están ganando mucho espacio. Aquí las negras juegan E6, dama D2, una jugada muy natural, y peón por. Bueno, es una situación bastante común para las blancas decidir de qué peón vamos a tomar en D5, ¿no? Si tomamos con el peón C, que por cierto es como suelen retomar las blancas contra la Indo-Benoni, en esta posición en particular creo que las negras podrían jugar A6 y B5 y obtener cierto contrajuego en el flanco dama. Si tomamos de peón E, como jugó Carlsen, conservamos las mismas ventajas, sobre todo la ventaja de espacio, y a su vez controlamos B5, entonces el contrajuego de las negras va a ser mucho menor. Aquí me gustaría, antes de seguir, recalcar un concepto que no solo vale para esta posición, sino también para ajedrez en general. Cuando ustedes tienen más espacio, como por ejemplo las blancas aquí, cuando tienen más espacio, lo que se debe hacer es tratar de conservar piezas en el tablero.
Y por el contrario, si ustedes se encuentran con negras y sienten la falta de espacio, lo que tienen que hacer es tratar de cambiar piezas, ya que al cambiar un par de piezas, la presión va a ser mucho menor. Por ejemplo, aquí las negras juegan dama b6. Bueno, una jugada que se puede entender el sentido, ¿no? Se presiona sobre el peón de b2. Y aquí las blancas juegan caballo f3. Ya, bueno, estamos a punto de enrocarnos. No creo que haya nada mejor. Y alfil f5. Se nota que las negras quieren jugar caballo 4, que es lo correcto, ¿no? Para cambiar un par de piezas. También podrían jugar torre 8, por ejemplo, que es una jugada muy natural. Luego de enroque, caballo 4, sería la idea, ¿no? Cambiar un par de piezas. Pero creo que en esta variante en particular, aquí las blancas ganan demasiados tiempos y ni siquiera necesitan defender el peón de b2, ya que como una jugada como torre 1 acelerando el desarrollo, luchando por la columna, y teniendo en cuenta que todas estas piezas negras, desde el alfil a la torre de a8, se encuentran durmiendo sin actividad alguna, esto puede ser muy costoso para las negras. Entonces, alfil f5 debería ser más precisa, y esta posición en particular me parece muy importante ver las opciones de las blancas. En esta partida las blancas jugaron caballo h4, que me parece una jugada muy fuerte. Si nos enrocamos, que es la jugada más natural, aquí las negras jugarían caballo e4 tranquilamente, y las negras en principio amenazan el peón de b2 con el alfil, que resulta muy difícil defenderlo, ¿no? Ya que los alfiles de las negras parecen peligrosos, y además al haber cambiado un par de piezas menores, la presión obviamente es menor, la ventaja de espacio no se siente tanto. Creo que en esta variante las negras estarían muy cómodas, pero si juegan caballo h4 a las blancas, que parece una jugada muy fuerte, cuestionando un poco al alfil, las negras juegan caballo e4, tiene mucho sentido. Fíjense que si el alfil vuelve, estarían perdiendo un tiempo importante las negras. Alfil c8 no tiene ningún sentido, y si juegan alfil d7, estarían quitando una casilla importante del desarrollo del caballo negro. Entonces las negras son coherentes y juegan caballo e4, que era el plan. Caballo por caballo, alfil por caballo. Nuevamente el peón de b2 sigue bajo ataque, pero aquí las blancas simplemente juegan f3 atacando el alfil. Y este alfil va a ser un gran problema para las negras, como vemos. Aquí las negras juegan la jugada más lógica, que es dama por peón. Pero bueno, evaluemos qué pasa si juegan h6. h6 aquí sería una jugada de desviación. Podemos comer simplemente. Y luego de dama por b2, que es una jugada, bueno, a primera vista parece molesta. Aquí con blanca simplemente nos podemos enrocar, tenemos mucho más desarrollo y podemos darnos el lujo, ¿no?, de jugar con el desarrollo. Luego de dama por e2, torre 1, tocando el alfil. Y además ya son muchas piezas nuestras las que están atacando. Aquí las negras solo han movido su dama de un lado a otro. Aquí la ventaja de las blancas ya es decisiva, amenazando caballo e7, dama por f8 y dama h8. Única es comer, dama por g6 jaque, sigue torre h4 y eventualmente mate. Esta variante no es recomendable para las negras. Lo que sí creo que pueden intentar aquí es alfil c2, aunque el alfil en c2 no es muy útil. Una jugada como dama d2 ya estaría clavando dicho alfil. Dama f6 debe ser el mejor intento. Dama por c2, dama por h4. Y aquí, bueno, como ya sabemos, el alfil es muy superior al caballo, sobre todo en posiciones abiertas. Sin mencionar que las negras tienen el enroque debilitado aquí con f4 y f5, sumado a un posible torre b1 y el ataque en la columna b. Esto es demasiado. Creo que aquí las blancas se encuentran muy superior. Una jugada que probablemente haría en lugar de f4 tan rápido, que parece el plan, ¿no? Podemos jugar dama 4 también para dificultar la salida del caballo de b8. Si el caballo de b8 no sale, tampoco saldrá la torre de a8. Entonces jugaríamos con muchas más piezas que el negro. Bien, entonces aquí vamos a volver a la partida. h6 era un buen intento, creo.
porque ahora vamos a ver que si las negras juegan lo que jugaron en la partida, que bueno, es difícil de reprochar, pero simplemente después de torre C1 las blancas obtienen un final muy muy favorable. Obviamente aquí no podemos comer la dama, porque luego nuestra torre, eh, muy probablemente el negro pueda capturarla. Luego de torre D1 alfil C2, nuestra torre se encuentra bajo amenaza, y si jugamos torre D2, simplemente alfil C3 y las negras capturan nuestra torre, ganando calidad. Torre C1 es una jugada tranquila pero eficiente. Aquí vamos a ver que las negras tienen que jugar alfil F5, y tras estas jugadas con blancas nos aseguramos de destruir la posición negra. Tenemos un peón de menos, pero como vamos a ver, el peón de F5 va a ser muy fácil de capturar. Bueno, aquí ya estamos entrando en el prefinal, y bueno, como podemos apreciar, primeramente amenazamos el peón de B7, y como dije antes, el peón de F5 también es muy fácil de capturar. Ya con alfil de 3 el negro no tiene manera de defenderlo. Pero bueno, es interesante, ahora las negras juegan torre E8. Ustedes se preguntarán por qué juegan torre E8 y no B6, por ejemplo, una jugada tan lógica, ¿no? Defendiendo el peón de B7. Si las negras juegan B6, se estarían defendiendo de manera muy muy pasiva, y aquí el blanco tiene varias opciones como alfil de 3 seguido de alfil por F5, y también alfil E7 seguido de alfil por D6. En ambos casos las blancas estarían recuperando su peón de menos, y a su vez conservarían todas las ventajas anteriores, ¿no? Como el par de alfiles y los peones débiles de las negras. Es por ello que las negras prefieren defenderse activamente con torre 8. Las blancas capturan este peón primero porque saben que el peón de F5 a largo plazo se va a caer también, y ese va a ser nuestro peón de ventaja en un futuro. Caballo A6. Fíjense cómo las negras intentan no desarrollarse, pero a su vez las blancas hacen jugadas evitando todo tipo de contrajuego. Ahora el caballo, por ejemplo, no tiene ningún futuro. Este tipo de jugadas como A3 son tan fáciles pero a la vez tan fuertes, ¿no? Evitando todo tipo de contrajuego, y son estas las jugadas que nos hacen un prefinal mejor, un final mejor, y nos aseguran la ventaja. Torre B8. Aquí las blancas no les disgusta a las blancas cambiar piezas, porque aquí, si lo pensamos bien, el cambiar los dos pares de torres creo que nos reportaría una ventaja decisiva, ya que como podemos ver este peón se va a caer, el de D6 es un peón muy débil. Sin torres creo que nuestro rey podría intentar entrar por el flanco dama algún día. Esto parece muy muy razonable, así que el cambio de torres me parece bien. Obviamente torre por A7 no, por torre B1, y perdemos la torre. Y las negras retoman en B8 de caballo, lo que es muy interesante, ya que ahora el caballo quiere mejorar. En A6 no estaba haciendo mucho. Pero ustedes se preguntarán, torre por también tiene ciertas amenazas, ¿no? La torre intenta entrar por varios lugares. Y bueno, aquí me gustaría mencionar varias opciones para las blancas. Habría que ver cuál es la mejor, ¿no? Chequearlo bien. Eh, Esta es la más lógica. Sin duda, ya controlando al menos dos de las tres entradas de las negras. Habría que ver qué pasa luego del jaque. Aunque aquí en esta posición en particular, si bien las negras tienen una torre muy activa, creo que después de alfil F4 y alfil por D6, al tener un alfil y probablemente un peón pasado contra un caballo de A6 muy malo, creo que la ventaja de las blancas es casi decisiva. Me atrevo a decir que decisiva. Otra jugada podría ser alfil D3, no solo atacando este peón, sino controlando las principales entradas. Y, por último, una jugada un poco más rebuscada sería alfil C1, controlando la principal entrada de las negras, para seguir con alfil D3, tocando el peón de F5, defendiendo B1, y despacito con rey C2, después incorporar la torre de H1. Creo que una vez que evitamos todos los contrajuegos de las negras, en el flanco dama va a ser mucho más fácil para nosotros seguir progresando. La clave es no darle ningún contrajuego a nuestro oponente, y de a poco ir mejorando nuestra posición.
Así que luego de torre por b8, caballo por b8, creo que esta recaptura es mucho mejor para las negras. Como podrán ver, el caballo va a intentar mejorar por estas casillas. Alfil d3, bueno, muy lógica, ¿no? Amenazando el peón de f5. Y caballo d7. Bueno, aquí creo que las blancas podrían comer este peón. Y creo que las negras, por ejemplo, no deberían jugar esta jugada que parece la refutación a simple vista. Creo que aquí con g4 simplemente defendemos todo. Me preocuparía más una jugada del estilo caballo e5, quizás atacando el peón de c4, generando algún contrajuego. Si bien este peón quizás se pueda comer, a lo que voy es, ¿para qué comerlo ahora mismo si ese peón no se puede defender, por ejemplo? No hay ninguna jugada de las negras que pueda defenderlo de manera satisfactoria. ¿Por qué no jugar rey c2, que es lo que jugó Carlsen? Defender bien nuestra posición, incorporar la torre al juego y después, ya con todo más organizado, ir a comerse el peón de f5. Esto tiene mucho más lógica y demuestra la practicidad, ¿no?, que tienen los grandes maestros para jugar. No comerse este peón directamente, sino que primero mejorar la posición y después probablemente este peón obviamente lo vamos a comer. Alfil d4, torre b1, otra linda jugada intermedia. Fíjense cómo ahora queremos entrar en la séptima fila y obligamos prácticamente a las negras a jugar caballo b6. Y el caballo ahora cumple una función de obstrucción, la torre no puede pasar, pero por lo menos ya no tenemos que preocuparnos de otros saltos, sobre todo de caballo e5. Ahora el caballo va a estar bien sobrecargado en b6. Alfil f4, amenazando el peón de d6, tiene mucha lógica. Y aquí las negras creo que tienen que jugar alfil e5. Si juegan torre d8, ya la torre también se estaría yendo de la columna abierta, estaría defendiendo solo el peón de d6, aquí con rey b3 defendiendo bien el peón de c4 primero, para luego capturar el peón de f5 creo que es suficiente. Y si las negras intentan torre b8, aquí con el alfil por d6 estaríamos ganando también, ya que no hay ningún descubierto de caballo válido, ¿no? Comemos la torre y listo. Es por ello que la defensa activa con alfil e5, aún sabiendo la inferioridad de las negras, es lo mejor, ¿no? Uno es mejor siempre defenderse activamente, ¿no? Torre 1, muy buena jugada. Fíjense cómo ahora el plan que van a emplear las blancas es tan claro y vamos a conseguir lo que buscamos antes, ¿no? Cuando llegamos al prefinal, aproximadamente cuando jugamos torre por b7, el cambio de todas las torres. Eso nos va a garantizar una gran ventaja. Rey g7 y alfil g3. Vamos a querer, claro, jugar f4 para capturar la torre de e8. Por supuesto que bajo ningún punto de vista haríamos alfil por e5. Esto complicaría mucho nuestra victoria. De hecho, bueno, aquí si comemos el negro también come. Y si bien tenemos un peón pasado que luce muy bien, no va a ser muy difícil para las negras bloquearlo con su caballo. Es bueno recordar que los caballos son los mejores bloqueadores de los peones pasados. Además, este peón de d6 lo consideramos una debilidad. De esta manera estaríamos ayudando un poco a las negras también con sus peones. Alfil g3 tiene mucha más lógica. Amenazamos ganar una pieza. Torre 7. Las negras también se preparan para jugar alfil f6 de ser necesario. Y bueno, lo tienen que jugar ahora mismo. La torre de 7 ahora está defendida. Nosotros cambiamos con blancas. Y alfil e1. Otra vez una jugada muy interesante. Fíjense cómo el alfil desde 1 controla absolutamente toda la posición y todo posible contrajuego de las negras. Y este peón, como decíamos, va a ser presa fácil, creo. Si hace rey g6, simplemente g4 y luego comemos alfil por f5 con jaque. Y además es una jugada pícara porque si el negro hace rey f6, con alfil h4 estaríamos ganando el alfil entero. Entonces las negras tienen que jugar h5, por ejemplo, g3. El juego lento es muy efectivo a veces. Esto evita todo tipo de contrajuego de las negras, aunque no se ve muy claro, ¿no? Pero es una jugada útil de a poco. El fruto suele caer por sí solo generalmente en este tipo de posiciones. Alfil f6 y rey b3. Ahora al defender el peón de c4, el peón de f5 va a ser nuestro próximo objetivo. Rey g6, defendiendo el peón. Y aquí las blancas juegan h3.
parece un poco sorprendente, pero aquí las negras abandonaron. Ahora, pensándolo bien, es entendible ya que sigue G4 y el peón se caerá. Lo único que pueden intentar las negras es caballo C8, G4 y aquí caballo E7. Con blancas aquí simplemente, ya que el caballo tiene una gran obligación al defender el peón de F5, no puede venir a ayudar al flanco dama. Creo que con nuestro rey podemos venir a comer el peón de A7. O con nuestro alfil también venir, por ejemplo, alfil A5, alfil C7, para capturar el de D6 o eventualmente el peón de A7. Es importante destacar que aquí las negras no se pueden mover prácticamente, ya que si mueven el rey o el caballo eso representa la pérdida de su peón y bueno, no podrán tener ningún contrajuego en el flanco rey. Y lo que tendríamos que tener mucho cuidado con blancas es de no, ¿no? Porque si las negras toman de caballo, bueno, ahí me sigue gustando el blanco ya que esa clavada es muy difícil de desprenderse. Pero si las negras juegan rey H5, de esta manera crearían un muchísimo contrajuego. Entonces aquí está clarito, ¿no? Si las negras intentan esto, simplemente usamos nuestro alfil o nuestro rey y todas las piezas del flanco rey de las negras se encuentran atascadas. Sin duda una partida brillante desde el punto de vista posicional por el número uno del mundo, Carlsen. Espero que les haya gustado, a mí en lo personal me encantó. Nuevamente aprecio las partidas de alto nivel posicional. Bueno, espero que les haya gustado a ustedes también y los veré en próximos videos. Gracias.